Hola chicos, espero que estén muy bien. Este video es un video ayuda, una herramienta para que ustedes logren profundizar el tema que se trabajó en la clase virtual, el cual tenía como objetivo comprender el proceso de osmorregulación y excreción frente a la autorregulación de los seres vivos. El tema de osmorregulación y excreción, acuérdense que es un tema que también podemos conectar con los temas pasados del primer periodo, el cual tiene como objetivo principal o eje central la autorregulación de los seres vivos. En este caso, vamos a definir como osmorregulación a los procesos mediante los cuales los seres vivos, ya sean estos unicelulares, multicelulares o pluricelulares, van a mantener relativamente estable su medio interno frente a sus sustancias químicas para que éstas varíen poco. Frente a eso, entonces vamos a comenzar a definir el concepto de ósmosis, que se me conecta directamente al proceso de osmorregulación. Cuando hablo de ósmosis o osmorregulación, estoy hablando principalmente de la entrada o salida del agua del organismo. Nuevamente, ya este sea unicelular, multicelular y pluricelular. En este caso, entonces la ósmosis va a ser el paso de agua a través de la membrana celular, la cual tiene permeabilidad selectiva, es decir, ella deja entrar más fácilmente unos compuestos que a otros. En este caso, el compuesto, la molécula que más fácil llega a entrar o a salir de esta molécula va a ser el agua. Cuando yo les hablo de ósmosis, les voy a hablar principalmente de las células que componen a los organismos pluricelulares. Acuérdense que nosotros, a pesar de tener tejidos especializados, esos tejidos están formados por células, las cuales hacen a sí mismas sus procesos de autorregulación para estar en equilibrio. Uno de esos tantos procesos va a ser la ósmosis. Entonces, en el cuadro que yo les estoy presentando en este momento en la diapositiva, voy a tener la solución y el comportamiento de la célula. Es decir, la célula frente a una solución cargada o no cargada de sales va a tener un comportamiento. La primera solución la voy a definir como solución hipotónica. ¿Cuál es? Es cuando el agua posee muy baja concentración de sales frente a la concentración de sales que tiene el medio interno de la célula. Es decir, mi célula, su medio interno, va a tener mucha cantidad de sal y el medio externo va a tener baja cantidad. Cuando este caso se da, la célula lo que comienza a hacer es que comienza a filtrar agua a su interior para lograr un equilibrio de los dos medios. Cuando comienza a filtrar agua a su interior, comienza a hincharse la célula y al punto que ésta logra explotar. Cuando se da este efecto, se llama un efecto de turgencia. La segunda solución se llama solución hipertónica, que es totalmente lo contrario a la hipotónica. La hipertónica es cuando el agua posee mayor concentración de sales y el medio interno de la célula posee menor cantidad de sales, por lo cual lo que hace es que comienza a expulsar agua de su medio interno a su medio externo, lo que provoca en la célula una deshidratación. Este proceso se llama plasmólisis. Y finalmente tengo la solución neutra, la que normalmente tiene que ser la que está en nuestro organismo y se llama una solución isotónica. El agua tiene una misma concentración de sales que la concentración de sales que tiene la célula dentro de su medio. Por tal motivo, no tiene ni que expulsar ni que filtrar agua y la célula está en su estado de equilibrio. Eso va a ser mi osmorregulación. Todo el comportamiento que hacen mis células para poder estar en equilibrio principalmente con las sales concentradas en el medio tanto interno como externo, y la hace por medio de la filtración o la salida de agua de su medio interno al medio externo.
Ya sabemos entonces que tengo efectos de turgencia cuando se hincha y se explota, efectos de deshidratación o lo que vamos a denominar plasmólisis, y finalmente vamos a tener la concentración que es la óptima para nuestro organismo, que son las soluciones isotónicas. Ahora bien, esto es osmorregulación. Por otra parte, el título también me manejaba el proceso de excreción. Vamos a manejar excreción como ese proceso por el cual los organismos van a expulsar los desechos que se realizan principalmente en el proceso del metabolismo. Es decir, después de que el cuerpo obtuvo los nutrientes, los degradó, los catalizó, hizo procesos de anabólicos para producir o degradar moléculas, yo voy a tener una serie de desechos según el organismo. Para esto, pues ustedes ya saben que según el organismo va a comenzar a manejar una serie de estructuras o de procesos según el organismo para proceder con este proceso de eliminación. En el caso de los organismos unicelulares, pues al ser una célula, la que compone el organismo, se me va a basar principalmente en lo que va a ser el transporte activo y pasivo. Acuérdense que en sexto lo vimos, lo hemos repasado también en séptimo, que la membrana celular es una bicapa fosfolipídica, la cual es semipermeable y es la que frente a diferentes procesos me va a permitir la entrada o salida de compuestos o moléculas. En este caso voy a hablar principalmente de la salida de estas moléculas. Como transporte activo, pues ustedes ya saben que el transporte activo es cuando se gasta la energía para poder sacar estas moléculas. ¿Por qué tengo que gastar energía? En este caso, ¿por qué la molécula o la célula tendría que gastar energía? Porque la molécula del desecho es bastante grande, por ende tiene que hacer una modificación en sus proteínas o membrana para sacar esta molécula. Dentro del transporte activo voy a tener el transporte por vesículas, es decir, exocitosis, en donde por medio de estas vesículas voy a sacar la molécula, y también voy a tener vacuolas contráctiles que van a ser las que se van a formar y vaciar constantemente esas moléculas que la célula tiene que desechar. Finalmente, también teníamos el transporte pasivo, que no hay gasto de energía y se da por difusión simple o facilitada. Se da principalmente cuando los desechos o las moléculas de los desechos son muy pequeñas y logran pasar por medio de los fosfolípidos, ya sea de forma simple, es decir, pasan por sí solas, o facilitadas porque la misma membrana las ayuda, pero no tiene un gasto energético. Por otro lado, tengo ya organismos más complejos, como son las plantas, organismos pluricelulares, las cuales van a tener dos mecanismos de excreción. Voy a tener las lenticelas, que van a ser pequeñas protuberancias que yo voy a encontrar principalmente en el tallo o en las ramas de estas plantas. Son de formas circulares o alargadas según la especie de planta y me van a sacar o expulsar esos gases o sustancias que se producen en el desecho de el consumo de nutrientes de las plantas. Voy a tener también los estomas, que son pequeños orificios que yo encuentro en las hojas de las plantas, y ellas lo que me hacen es expulsar el oxígeno, que es el principal desecho de la fotosíntesis. Por otro lado, tengo los animales invertebrados, los cuales acuérdense que voy a tener organismos complejos como unos menos complejos. Otros menos complejos voy a tener los erizos, los pepinos de mar, las estrellas de mar, los moluscos, los cuales pues no tienen unas estructuras especializadas, no tienen unos sistemas. Por tal motivo, el proceso de excreción se me va a dar por medio de las células, es decir, por transportes tanto pasivos como activos. Por otro lado, pues ya tengo organismos más complejos como los platelmitos y los artrópodos, los cuales ya al ser más complejos, pues sí voy a evidenciar unas estructuras especializadas para la excreción, como los túbulos de Malpighi, las glándulas coxales y las glándulas verdes. Acuérdense que estos temas ya los habíamos visto en el proceso de digestión y los habíamos repasado en la clase virtual.
Y por último, pues tengo los animales vertebrados, somos nosotros, y los otros organismos que poseen pues vértebras van a tener un sistema complejo, y frente a esto pues voy a tener un sistema especializado para mi proceso de excreción. En nuestro caso es el riñón. En este momento yo les estoy mostrando la imagen de las lenticelas y de los estomas, que son las estructuras especializadas de las plantas para el proceso de excreción. Acuérdense que cuando yo hablo de excreción, no solamente voy a hablar de un desecho tóxico, porque estos desechos, en este caso en las plantas, son utilizados para otros organismos. En el caso de las lenticelas, ellas me pueden sacar látex, otras estructuras, principalmente sustancias que son utilizadas por varias empresas o fábricas. Y en el caso de las plantas, de los estomas, pues estos me sacan oxígeno, un gas principal para todos los organismos vivos que somos aeróbicos. Por este lado también ya les estoy mostrando lo que va a ser el riñón o el sistema que conforma el órgano del riñón. Pues voy a tener la uretra, la vejiga, las glándulas suprarrenales, las arterias y venas renales, las cuales van a comenzar a filtrar la sangre y los desechos para que lleguen al riñón, filtre lo que tenga que filtrar y finalmente mande la orina a la vejiga y de ahí a la uretra para que sea desechada, en nuestro caso como orina, en otros organismos como amoníaco, en otros organismos como amonio. Espero realmente que sirva como un video de profundización donde recordemos las estructuras las cuales me sirven para el proceso de excreción, cuáles son las que utilizan los organismos unicelulares, las plantas, en este caso los invertebrados y vertebrados. Obviamente la profundización se manejó en clase y tengamos en cuenta pues también lo que es osmorregulación. Acordémonos que la osmorregulación es un tema ya visto, solamente lo estamos recordando, pero este video es un video que espero que les sirva para ustedes profundizar o recordar lo visto en clase. Que tengan un lindo día.